Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Pues entonces vamos a empezar a hacer un recuento acerca del electrocardiograma, de cómo interpretar un electrocardiograma. Yo sé que ya vieron una parte con el doctor Murillo, un método, un modelo de cómo interpretar el electrocardiograma con él, pero recuerden lo siguiente. Cuando vamos a interpretar un electrocardiograma, lo más importante no es seguir el modelo que me enseñó uno o el otro, sino en escoger un esquema que sea sistémico, que esté validado y que funcione para usted. O sea, que usted lo aplique y se lo interiorice para hacerlo siempre de la misma manera, cada que tenga un electrocardiograma en la mano. Eso es lo importante. Lo importante es que a tal autor le gusta con tales y tales cosas. No, lo que hay muchos modelos validados que dan los mismos resultados siempre y cuando usted sea meticuloso y sistémico al aplicarlo. La mayoría incluye las mismas cosas. Incluyen de que uno tiene que empezar determinando el ritmo, la frecuencia cardíaca y listo. Y la mayoría se les olvida iniciar diciendo que en el electrocardiograma tenemos que empezar validando y mirando cuáles son las indicaciones, cómo fue tomado el electro. Entonces, ese es uno de los temas que habitualmente no se revisa. Entonces, en un electrocardiograma tenemos que tener en cuenta de que de que a la velocidad estándar con que se trabaja, que son 25 milímetros por segundo, cada cuadrito pequeño, cada cuadrícula pequeña equivale a 0.04 segundos y cada cuadrito de estos más grandecitos que se alcanzan a ver en la presentación, que son cada cuadrito de estos tiene 5 cuadritos pequeñitos adentro. Cada cuadrito de estos más grandecitos, que son los que están resaltados, equivale a 0.2 segundos. Ahora, entonces, cuando vamos a mirar un electrocardiograma, lo primero que vamos a ir es a mirar en el electrocardiograma, que es, pues, que no en estos que son modelos tomados para el aprendizaje. En el electrocardiograma nos aparece cómo vamos, la velocidad a la que fue tomado, la fecha en la que fue tomado. Preferiblemente debe estar marcado a quién fue tomado con su número de identificación, ¿sí? La hora. Y pues si hay alguna condición especial en la toma, pues debería estar registrado dentro del trazado para nosotros poder interpretar. Tener en cuenta de que casi todos los electrocardiógrafos más o menos nuevos, digo más o menos nuevos porque eso no es de ahora, de hace 5 o 6 o menos años, no, los electrocardiógrafos desde hace más o menos unos 15 años, la mayoría generan el informe con una interpretación básica. Esa interpretación básica sirve de ayuda. Esa interpretación básica no la vayan a tomar literal, pero tampoco la abandonen. Piénsenla en que esa es como que el aparato, el ordenador del aparato, tiene unos parámetros internos mediante los cuales hace unos cálculos y da una aproximación diagnóstica. Muchas veces esa aproximación tiene que uno ajustarla y colocarle algunos datos adicionales, pero
es un dato que no, de entrada no lo debemos de dejar de obviar. Listo. Entonces, para recordar, pues entonces esta es la onda típica de un trazado electrocardiográfico, en donde tenemos una despolarización auricular, ¿sí?, representada por la onda P, un periodo de repolarización de esa aurícula representado y de retraso en el nodo atrioventricular, que está representado por el segmento PR, un complejo QRS, ¿sí?, que corresponde a la despolarización ventricular, y una repolarización del ventrículo que corresponde al segmento, al QT, ¿sí?, en donde hay un segmento y una onda T. Esto es lo típico que vamos a encontrar en un electrocardiograma. Vamos a encontrar grupos de esos, una repetición de este tipo de complejos, ¿sí?, que van a variar, pueden variar en su morfología, en su amplitud, en su ritmo, de acuerdo a las diferentes patologías que presente nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, ahí vuelve a estar lo mismo. Entonces, hay unos intervalos RR que son los que nos van a marcar cuál es la frecuencia de, esta es la frecuencia ventricular, o sea, del RR nos va a dar la frecuencia de los ventrículos. Listo. Y que para interpretar un electrocardiograma, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay que hacerlo en una forma organizada. Y una forma organizada, pues, incluye venir a mirar el ritmo con su frecuencia cardíaca, mirar si la actividad auricular es organizada o no, si hay un intervalo PR que esté precediendo en todos los casos al complejo QRS, ¿sí?, cómo es el complejo QRS y cómo son la repolarización. Y en la repolarización miramos los segmentos ST y la onda T. Y también miramos el segmento completo, el segmento QT. ¿Listo? Entonces, este modelo lo propone un autor, en donde empezamos revisando, pues además de los datos iniciales que le dije, que tenemos que revisar primero que el electrocardiograma corresponda a quien creemos que corresponda a la fecha, que corresponda a su identificación y que hayan sido bien colocados los electrodos. Entonces, después de que hemos verificado eso, vamos a ir a verificar primero la frecuencia, luego el ritmo, luego el eje. Vamos a determinar si hay hipertrofias, si hay isquemias, infartos y los intervalos. Con los intervalos vamos a mirar si hay bloqueos. Entonces, para mirar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, entonces lo que vamos a mirar primero es que si el electrocardiograma, los intervalos RR son regulares, entonces podemos decir que la frecuencia cardíaca es igual a 1500 dividido el número de cuadros pequeños que hay entre R y R. Pero como dijimos que cada cuadro pequeño, cada
cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños, entonces lo mismo que decir que eso es 300 dividido entre el número de cuadros grandes que haya entre dos R's. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un electrocardiograma relativamente regular, ¿sí? Con algunas diferenciecitas por ahí que pueden deberse a la parte, a la respiración. Entonces, si nosotros miramos en la parte inferior del trazado, que es el que vamos a utilizar básicamente para determinar la frecuencia y el ritmo, el D2 largo, entonces vemos que hay de pronto unas distancias entre RR un poco mayores y la siguiente un poco menor. Esto, pues la mayoría de las veces corresponde con la respiración, o sea, esto no es una arritmia, sino es una arritmia real cardíaca, sino una arritmia respiratoria. En términos generales, si yo llego y asumo que este es un electrocardiograma en donde los RR están regulares, pues simplemente lo que cojo es cuento cuántos cuadritos grandes hay eh, entre dos segmentos, entre dos complejos QRS y listo, y divido 300 entre eso. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir, en uno de ellos puedo decir en este que está aquí entre el número 10 y el número 15, ¿sí? Puedo llegar y listo y decir que entonces hay 300 dividido, en algunos hay 2 cuadritos grandes, en otros hay 3, o sea que si uno lo asumiera así, diría que estaría una frecuencia cardíaca entre 100 y 150. Más sin embargo, cuando no es regular, cuando hay irregularidad en esos RR, entonces la fórmula a usar es el número de complejos QRS en 5 segundos multiplicado por 12. ¿Y cómo sabemos cuántos complejos QRS hay en 5 segundos? Ya les dije que cada cuadrito grande corresponde a 0.2 segundos, o sea que 5 cuadritos grandes corresponden a un segundo, y si quiero 5 segundos, entonces tendría 25 cuadritos grandes. Vengo y los cuento. 2, 4, 6, listo. Y tengo que, por ejemplo, en el caso inicial, 25 segundos hay en este electrocardiograma que nos están mostrando. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 complejos QRS en ese. Si eso lo multiplico por 12, que es lo que me está diciendo aquí la fórmula, pues entonces en este electrocardiograma tendría una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. En la otra forma les había dicho que estaba entre 100 y 150, pero eso es una aproximación muy grosera y no válida para nosotros. Entonces necesitamos hacerlo en esa forma, y en donde llegamos y dijimos que en 25 cuadritos grandecitos hay 10 complejos QRS. Bueno, ya ahí sí voy a hacer preguntas. ¿Ustedes entendieron hasta ahí esa forma de calcular la frecuencia cardíaca? No les escucho, está ahí una interferencia grande. Hay un sonido de retorno, un zumbido de retorno ahí cuando me abren un micrófono. Verifiquen a ver qué señal se le está mezclando. Y listo, y contéstenme si sí entendieron la forma de calcular la frecuencia
la frecuencia cardíaca o si tienen alguna duda, porque en esto no podemos pasarnos algo. Doctor, que Camilo tiene duda, pero pues no puede hablar por que suena un pitido cuando habla. Sí, ahí tengo, es el Camilo el que le escucho, pero entonces que le mande el chat, que yo aquí tengo el chat abierto también. Mire, Camilo, sí hay diferencia entre la inspiración y expiración, y entonces hay una leve arritmia respiratoria. Lo que pasa es que eso no es muy marcado. Y entonces, si nosotros miramos la diferencia entre en las arritmiecitas esas respiratorias, nos pueden dar diferencias de 5, por ahí de 5 máximo 10 latidos por minuto. Entonces, la forma de si uno se acostumbra a hacerlo como si siempre fuera irregular, pues le va a dar más exacto. En eso estamos de acuerdo, pero a veces uno llega y observa como conoce ya las diferentes formas, entonces uno observa que aquí la diferencia es como muy mínima y uno llegó simplemente y encontró entre uno y otro y dividió 300 dividido entre el número de cuadritos grandes que aparezcan. Bueno, entonces, ¿le quedó claro cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca? Eso es fundamental, que necesito que lo tengan siempre y que cada que ustedes vean un electrocardiograma, entonces vamos y calculamos la frecuencia cardíaca. Eso es lo primero que vamos a ir a calcular. Segundo, vamos a mirar el ritmo. ¿Y qué es el ritmo? Pues es el patrón, es el en donde se está originando el, en donde se está originando el impulso eléctrico que está generando la contracción cardíaca. Entonces, el ritmo normal lo llamamos ritmo sinusal y es el más frecuente porque resulta de que el nodo sinoauricular que está en la aurícula derecha, casi que en la parte superior de la aurícula derecha, es el que tiene un automatismo mayor, un automatismo que generalmente está entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces es el que generalmente comanda esto porque está latiendo más frecuentemente y hace que las demás células comiencen a despolarizarse a esa misma velocidad. ¿Sí? Pero hay otro ritmo. Si el nodo sinoauricular no funciona, no tiene algún problema, entonces hay otros puntos de automatismo. El nodo de la unión, ese tiene un automatismo entre 40 y 60 latidos por minuto. ¿Sí? O sea, y si no funciona ese, pues empezaría a mandar en el automatismo ventricular, pero en ese tenemos unos latidos que solamente son de 20 a 40 por minuto. Es decir, si todos están funcionando, el sinusal, de la unión, el ventricular, si todos están funcionando, pues como no, el sinoauricular tiene un automatismo más rápido, pues hace que todas se despolaricen a la misma velocidad de él. Entonces eso es lo que vamos a mirar cuando si tenemos ritmo. Entonces el ritmo puede ser sinusal de la unión, puede ser ventricular, o puede que no haya ritmo, ¿sí? Y entonces tengamos una arritmia. Y las arritmias también las vamos a mirar si se están originando en el ventrículo, arriba por encima de los ventrículos, que son la taquicardia sinusal, el flóter auricular, la fibrilación auricular o la taquicardia supraventricular paroxística,
o si esa arritmia se está produciendo a nivel de la unión, ¿sí? Y a nivel de la unión, entonces puede ser en la parte superior, media o baja, y eso nos lo va a mostrar más o menos con respecto a cuál es la frecuencia cardíaca. O una arritmia ventricular, y las arritmias ventriculares son las extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué vamos a mirar y cómo vamos a decir si sí hay ritmo o no hay ritmo? Pues simplemente vamos a ir a mirar si cada complejo QRS, QRS está precedido de una onda P y en la misma distancia. Si yo tengo el complejo QRS y está precedido de una onda P que está siempre en la misma distancia, entonces tengo un ritmo sinusal. ¿Sí? Si yo no tengo onda P, entonces tengo que ir y buscar si hay si hay un ritmo, o sea, sí, pero tengo los RR regulares, o sea, que entre dos complejos QRS está a la misma distancia, ahí también hay un ritmo. Ya lo que hay que verificar es si ese ritmo es un ritmo de la unión y que caracterizaría por, por una frecuencia cardíaca entre 40 y 60 latidos por minuto y por y porque nos aparecería aquí metido, casi metido en el Q, una onda, una ondita una onda que puede ser bifásica, casi metido en el Q. Y esos serían los ritmos de la unión. Listo. Pero también puede que no aparezca ni la P ni esta onda aquí y que tenga un ritmo entre 20 y 40 con unos complejos QRS anchos y pero regulares, o sea, con la misma distancia entre el uno y el otro. Si tengo unos complejos QRS anchos, entonces significa de que que ese latido se está produciendo a nivel del ventrículo. ¿Sí? Los complejos que se originan por un impulso que se inicia en la aurícula o en el nodo o en la unión atrioventricular son complejos QRS angostos. Los que se originan por debajo del nodo atrioventricular, que son los llamados complejos ventriculares, son complejos QRS anchos. Y ya ahorita les digo qué significa ancho en términos de distancia, pues o sea, son el que tenga en total más de 12 milisegundos, o sea, más de 3 cuadritos pequeños. Listo. Nuevamente pregunto, ¿entienden el concepto de ritmo? Doctor, yo no escuché casi el de la unión. Bueno. El de la unión es un complejo QRS angosto, ¿sí? Pero con una frecuencia cardíaca que estaría entre 40 y 60 y que no tiene una onda P. O sea, no hay onda P. Sí, y puede haber una onda bifásica o depende de dónde se define. Puede ser una onda aquí casi metida en la Q, positiva si es en la parte alta de la unión, bifásica si es en la parte media, o
negativa si es en la parte ya inferior. Pero se caracteriza básicamente porque usted no encuentra una onda P, puede encontrar una onda aquí casi metida en la Q, pequeña, y son complejos QRS angostos. Listo. Y angostos ya le dije pues que es que tenga menos de 12 milisegundos, o sea, 3 cuadritos pequeños. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro lo del ritmo? Por mi parte, sí, doctor. Listo. Bueno, entonces, ya dijimos, entonces vamos en 2 aspectos fundamentales de los 7 que les dije. Bueno, cualquier cosa adicional en donde ustedes encuentren que los RR están separados por diferentes distancias, pues ya ustedes ya dijeron de entrada que ahí no hay, que ahí no hay no hay una arritmia. O sea, cuando no hay ritmo, hay arritmia. Listo. El tercer concepto a manejar es el eje. Entonces, el eje nos va a mostrar es básicamente nos va a mostrar la mayor cantidad de la despolarización hacia qué región se está desplazando. Entonces el eje normal es el eje que está entre menos 30 grados y 90. Otros dicen que 100. ¿Sí? Eso depende del texto que uno mire, pero entonces algunos dicen que entre menos 30, teniendo en cuenta de que esto los grados aquí se van tomando en el sentido de las manecillas del giro de las manecillas del reloj. Entonces, si nos vamos a hablar de grados de positivo, es porque vamos empezando en la parte horizontal y nos vamos dando la vuelta en las manecillas del reloj. Si miramos hacia el sentido contrario, es donde nos marca los negativos. Y aquí está, por ejemplo, en la primera esferita que están viendo acá, la primera figura, nos muestra un eje normal entre menos 30 y menos 90. ¿Sí? Un eje desviado a la derecha entre 90 y 180 grados. Un eje desviado a la izquierda entre menos 30 y menos 90 grados. Y un eje con una desviación extrema que estaría entre menos 90 y menos 180. Listo. ¿Y cómo vamos a calcular el eje en un electrocardiograma? Sencillo. Hay que tener en cuenta, primero, de que lo que vamos a mirar son 3 derivadas. Y las derivadas son D1, D2 y ABF. Mirando esas 3 derivadas, sabemos cuál es el eje. Listo. Entonces, en la derivada, para que el eje sea normal, el complejo QRS debe ser predominantemente positivo en D1 y en ABF. ¿Sí? Listo. Si ustedes tienen eso es lo de la primera esfera, y entonces el dato que aparece aquí, el QRS en D1 y en ABF es predominantemente positivo. ¿Sí? En el caso 2, mire, si yo tengo D1 negativo y ABF negativo, entonces tengo una desviación extrema.
¿sí? Porque mire que los dos que deberían de haber sido predominantemente positivos se me convirtieron en negativos, entonces mire a dónde que me cambió y es contrapuesto al dato de lo normal, y si lo es contrapuesto a lo normal, pues tengo una desviación extrema. Bueno, si tengo el D1 negativo, ¿sí? Y el ABF positivo, entonces un eje desviado a la derecha. Un eje desviado a la derecha. Si tengo el complejo QRS positivo en D1, ¿sí? Y negativo en ABF, que es este nuestro caso 4, entonces tengo que valorar el D2, porque mire dónde me dio. Y entonces, si yo valoro el D2 en estos casos, entonces si tengo un D2 positivo, ¿sí? Que es este, el eje me va a dar normal porque me va a dar por debajo de menos 30, antes de menos 30. Pero si el D2 es negativo, entonces el eje va a estar desviado a la izquierda porque me va a dar por encima del menos 30. Listo. Entonces, esos son los conceptos del eje, eso es lo que nos muestra es para que en qué parte hay pues se está produciendo, hacia qué lado se está desplazando la onda de despolarización, porque hay más masa muscular. Entonces, por ejemplo, en las hipertrofias, en las hipertrofias cardíacas, en corazones dilatados, entonces si tengo un corazón con las cámaras derechas dilatadas, tendré un eje desviado a la derecha. Si tengo un corazón que tiene una desviación, una hipertrofia concéntrica en donde lo que más ganó volumen fueron las cámaras izquierdas, tendré una desviación a la izquierda, teniendo en cuenta que van a estar crecidas, pero si yo tengo un corazón que solamente de las izquierdas, entonces tendré una desviación extrema. Se le está cortando mucho. ¿Podría repetir esa parte de que si el corazón está hipertrofiado y todas esas cosas? Porque la verdad se le cortó hartísimo y no entendí nada. Que, a ver, el eje cardíaco lo que nos muestra es hacia qué área del corazón están desplazándose mayormente las ondas de despolarización. ¿Y hacia dónde se desplazan? Básicamente hacia donde hay mayor masa de músculo cardíaco. Entonces, ese eje, cuando hablamos de eje, lo que nos va a decir en términos generales, podríamos interpretarlo como hacia qué parte del corazón es más grande. Eso es una forma general de uno decirlo y decir, bueno, listo. Entonces, si yo tengo una hipertrofia de cámaras derechas, el eje se me va a desviar a la derecha. Pero si tengo una hipertrofia de las cámaras izquierdas, entonces el eje va a ser un eje desviado a la izquierda. Y hay puntos intermedios. Por ejemplo, cuando la hipertrofia me compromete solo un tipo, los ventrículos, el ventrículo izquierdo, por ejemplo, pues eso me puede dar una desviación extrema. Pero si me compromete solo pues la parte derecha, que es mucho más pequeña y que la musculatura es menor en ese lado, entonces la desviación se nota menos, va a ser hacia la derecha, pero va a ser mucho menos marcada que en el caso del ventrículo izquierdo, que tiene mucha más masa muscular. Es más o menos en términos generales lo que nos indicaría ese eje. O sea, ustedes
Cuando ustedes en un eje que está desviado a la izquierda o a la derecha, pues también ahorita les mostraré que ese eje se podría correlacionar con los hallazgos de hipertrofia. Si yo tengo un eje desviado a la izquierda, una desviación extrema, debería de tener unos complejos QRS bastante grandes, la suma y hacer ahorita lo que llaman por ahí el índice de Sokolov, que es una suma para determinar si hay o no hay hipertrofia de cavidades. Bueno, entonces, apréndanse simplemente de entrada que listo, cuáles son las posiciones en las que el eje que usted mira el de 1, el ABF, el de 2. De 1, de 2 ABF, y con esas tres cosas usted calcula el eje. Y el eje normal le va a mostrar de que debe de ser predominantemente positivo el complejo QRS en D1, en D2 y en ABF. Los tres deben de ser positivos. Si hay dos negativos, ya tiene usted una alteración en el eje. Bueno. Después del eje, vamos a ir a mirar si hay hipertrofias. Las hipertrofias pueden ser auriculares o pueden ser ventriculares. Entonces, cuando hablamos de hipertrofias, para mirar las hipertrofias auriculares, vamos a mirar el tamaño de la P. ¿Sí? Se dice que una P normal, de un tamaño normal de las aurículas, es una P de 2.5 más o menos por 2.5 milímetros. O sea, cuadritos pequeños, 2 cuadritos y 2,5 cuadritos pequeños de base por 2,5 de altura. ¿Sí? Si usted tiene un cuadrito, si tiene, pues lo primero, si lo tiene más de 2,5 cuadritos de alto, entonces ya tiene lo que se llama una P, pues que nos indica una hipertrofia auricular izquierda, y que es la que llaman la P picuda pulmonar, que es típica de los se ve cuando hay hipertensión pulmonar, cuando las cámaras cardíacas, el paciente tiene hipertensión pulmonar, entonces las cámaras del lado derecho, sobre todo, la aurícula izquierda predominantemente comienza a crecer. ¿Sí? Bueno, y si usted tiene una P mellada, o sea que tiene como una jorobita, no es una sola P, sino que tiene su jorobita hacia el estilo camello, entonces tiene una mellita ahí. Esa P mellada normalmente es por un defecto en la válvula mitral, ¿sí? Ante todo por una insuficiencia mitral. Listo, entonces, hipertrofias auriculares, medimos la P. Hipertrofia del ventrículo derecho. El eje va a estar desviado a la derecha, o sea que va a ser un eje mayor de 110 grados. Como les dije, hay varios conceptos. Entonces, ahorita les decía que el eje normal iba de -30 a 90 y el eje desviado a la derecha pues debería de considerarse mayor de 90 grados. Más sin embargo, pues ahí le dan un margencito de algunas variaciones y de ubicación del de los electrodos, en donde uno trabaja que una hipertrofia ventricular derecha va a tener un eje desviado. Algunos hablan de 110, otros hablan de 100 grados. Listo. Con la hipertrofia ventrículo derecho, entonces nos va a mostrar una S igual a 0 o mayor que la R en B5 y en B6.
o una S mayor de 7 milímetros en B5 y en B6. Esos son criterios, no tienen que tenerlos todos al tiempo. Alguno con dos criterios de estos yo ya tengo una alta sospecha, ¿sí? Con dos criterios. Y si tengo más, pues tendré una sospecha mucho mayor de que hay una hipertrofia ventricular. Entonces, si usted ve que tiene una S igual a 0, igual o mayor a la R en B5 o en B6, eso nos va a dar una sospecha. Si tengo una S mayor de 7 milímetros en esas dos derivadas, también tengo que sospecharlo. Si tengo una R alta en ABR o si tengo una R mayor que la S en B1, o si la suma de la R de B1 más la S de B5 o B6 es mayor de 11 milímetros. Estos son los criterios para uno sospechar que tiene una hipertrofia ventricular derecha. Y la hipertrofia ventricular izquierda, que es más frecuente y de mayor riesgo normalmente, entonces estos son los criterios que nos dan. El índice de Sokolov, que es que dice que la S de B1 o B2 más la R en B5 o B6 sea mayor de 35 milímetros. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo miden? Pues sencillo. Ahorita dijimos que este es nuestro complejo y listo, y vamos a mirar. Entonces, ¿cuánto es la S? ¿Cuánto es la S? Aquí tengo la línea y yo vengo y mido 1, 2, 3 milímetros. Esta es la S. ¿Y cuánto es la R? A partir también de esta línea de base, voy a contar hacia arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 11. En ese caso, por ejemplo. Entonces, esto es lo que va a medir. ¿Cuánto mide la S? ¿Cuánto mide la R? Listo. Entonces, si al querer contar los cuadritos de la S, medir la S en B1 o B2 y sumarla más la R en B5 o B6, nos da más de 35 milímetros, tengo un criterio, un índice de Sokolov que me hace suponer de que tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si la R en B6 es mayor que la R en B5, eso es que cuando hablamos del electro, entonces vemos, bueno, aquí tengo, vea, B5 y B6. Normalmente lo que voy teniendo es una progresión, ¿sí? Una progresión de la R. Es decir, la R comienza pequeñita en B1, casi que inexistente en alguna, sobre todo en las mujeres, y listo, y comienza a ir progresando. En B2 es más grandecita, en B3 es casi bifásica, en B4 ya es mayor que la S, y en B5 mayor y en B6 debe ser más grande más grande que la de B5. Entonces, el criterio dice que si la onda R en B5, en B6 es mayor que en B5, deben de ser casi iguales, ese es un criterio para sospecharlo. La R en ABL mayor de 11 milímetros. La R en ABF mayor de 20 milímetros. La R en D1 mayor de 15. Y la suma de la R en D1 más la S en D3 mayor de 25. Listo. Entonces, esos son los criterios para sospechar que tienen corazón hipertrófico, y estamos hablando de que son los mayores criterios se han sacado para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pues
Por un lado, porque es una de las más frecuentes, y por el otro, porque ese tipo de hipertrofia del ventrículo izquierdo es la que nos lleva a unas alteraciones hemodinámicas más importantes. Tener en cuenta de que la hipertrofia del ventrículo izquierdo tiene gran frecuencia porque es una que está asociada a los estadios no iniciales, sino a los estadios que diríamos como intermedios, no finales de los trastornos de la hipertensión arterial. Bueno, el otro aspecto a analizar de los 7 que les dije es si hay signos de isquemia y de infarto. ¿Y cuáles son los signos de isquemia o de infarto? Pues, primero, tenemos que la onda T negativa, ¿sí? La onda T negativa, simétrica y profunda. La onda T, aquí la describimos y le vimos que la onda T tiene esta forma. ¿Sí? La onda T es la repolarización del ventrículo. Entonces la onda T, cuando se invierte y es simétrica y profunda, nos va a mostrar y nos va a hacer un signo de isquemia. Ese es de los más frecuentes. Ahorita les mostraré algunos electrocardiogramas Doctor, de esos que hay que están alterados. Dígame. ¿existen algunas derivaciones Dígame. existen algunas derivaciones específicas en las que se observe más esta inversión de la onda T? No, mire, lo siguiente es que o sea, es que debe ser la onda T invertida, simétrica y profunda en en dos o más derivaciones consecutivas. No es que en una sola, o sea, porque cuando usted la ve en una sola, pues hay alguna alteración por ahí puntual que no es signo de isquemia, son más de dos o más derivaciones consecutivas, no es, y se miran por caras. Entonces, cuando uno la mira de B1 a B6, la mira que hayan dos o más derivaciones consecutivas con la onda T invertida. Y cuando la mira en en las otras derivadas, entonces, por ejemplo, la cara inferior, ¿cuál es la cara inferior? Nos la marca ¿cómo es? De 2 de 3 ABF. ¿Sí? Entonces, si uno encuentra la onda T invertida, simétrica y profunda en D2, D3, ABF, pues está suponiendo que ahí tiene una lesión, una isquemia en la cara inferior. ¿Sí? Entonces lo que tiene que mirar es por caras y en el caso de las derivadas precordiales que hayan dos o más seguidas. Listo. Entonces tengo una onda T. Gracias, doctor. Una T invertida, una T negativa, simétrica y profunda, me puede indicar que hay una isquemia subepicárdica, ¿sí? Que hay una miocarditis, una pericarditis, un embolismo pulmonar, una hipopotasemia o una hemorragia subaracnoidea. Eso también se afecta. Bueno, esa es una alteración, una sospecha de que hay una isquemia, entonces con la onda T invertida, simétrica y profunda, pero también la onda T positiva picuda, o sea, esa onda T alta. Ahorita les muestro algunas. Una onda T, una grandísima. Esa onda T grande es alteración, o sea, esto todo que nos está mostrando aquí son las alteraciones de la repolarización ventricular. Entonces, esa onda T grande nos puede mostrar que hay una isquemia subendocárdica. Mire que le dijimos que invertida era subepicárdica. En la onda T picuda, o sea, la onda T grande, vamos a tener una isquemia subendocárdica
endocárdica, supuestamente una hiperpotasemia, en caso contrario, una enfermedad cerebrovascular. Los cambios en el segmento ST, que esos cambios pueden ser supradesniveles o infradesniveles. ¿Sí? Entonces, el segmento ST debe de ser como lo veíamos acá. Entonces, mire, aquí viene al mismo nivel el PR con el ST. Entonces, no debemos, PR, ST, se continúa. No hay una diferencia, no debe haber una diferencia de mayor dependiendo la derivada. Hay en derivadas donde se aceptan hasta 2 cuadritos, pero hay en derivadas en donde se acepta solamente máximo un cuadrito de diferencia entre el nivel del PR con el del ST. Entonces, si yo tengo una ese supradesnivel del ST con respecto al PR me va a decir que hay un daño a nivel del miocardio, una lesión subepicárdica o una pericarditis. Si yo tengo un infradesnivel, entonces puedo estar hablando de una lesión de alguna lesión subendocárdica. Esta era subepicárdica, en este caso en el infradesnivel es subendocárdica. Y el otro signo, que es un signo netamente ya no de isquemia, sino de infarto, es la aparición de ondas Q. De ondas Q de más de 0.4 segundos en 2 o más derivadas contiguas. ¿Sí? Entonces, como estábamos viendo, ahorita vemos algunos electros y se ve que listo que la onda Q, aunque hace parte del complejo QRS, no aparece sino en algunas, algunas mellitas pequeñitas ahí que no pueden superar este tamaño para que se considere que no son patológicas. Bueno, y el último parámetro a mirar se llama el parámetro de los intervalos. Y entonces aquí les vamos a explicar. Entonces, el PR, ¿qué es el PR? El PR es el intervalo que hay entre el inicio de la P, ¿sí?, hasta la R. Y ese debe de ser de entre 0,12 y 0,20 segundos. Perdón, inicio no, desde el final de la P hasta donde empieza la R son. Dígame. En la de, para mirar si había isquemia, todas esas que las ondas T, las ondas Q, esas se las ven qué cuadrantes o en todos los cuadrantes. En todos. En todos. Pero Cuando digamos, miramos la onda T negativa, ¿en qué cuadrante? En cualquier cuadrante pasa eso. la onda Digamos, T o la veo solo en negativa, sí, B1, claro. así. No, María, lo que le decía de la onda T negativa, les decía que la onda T negativa tiene que ser, si estamos mirando en las precordiales, vamos a mirar que haya en 2 o más derivadas contiguas, seguidas. ¿Sí? Entonces yo digo, tengo onda T negativa en B1, B2, B3. Ya tengo un dato que me está diciendo que hay una isquemia subepicárdica probablemente, que me está comprometiendo lo que se representa en B1, B2, B3. ¿Y qué me muestra B1, B2, B3? Me muestra la parte, el septo interventricular, ¿sí?, y parte del ventrículo, la primera partecita de la parte final del ventrículo derecho. Entonces eso es lo que me muestra. Si yo tengo tengo B5, B6, B4, B5, B6, esa es la cara lateral. La cara lateral
alta izquierda, o sea, estoy mirando la parte ya netamente ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces lo que miramos es cada uno de ellos que sea primero consecutivos o que correspondan a la misma cara, lo que les decía ahorita. Si yo quiero mirar cara inferior, entonces voy y busco D2, D3, ABF. ¿Sí? Si yo quiero mirar la cara lateral alta, entonces tengo que meter B5, B6 con ABL. ¿Sí? Entonces, Ok, entonces toca ver que sean contiguos. sí, señor. Toca que Vale, sean muchas gracias. contiguos o que correspondan ahí a la misma cara. Bueno, en los signos de bloqueo, en los intervalos, entonces miramos. Doctor, le hicieron una pregunta en el chat. Señor. A ver, dice así. La onda T negativa, la onda T positiva y los cambios del ST son solamente signos de isquemia y el de infarto es solo la onda Q o el infarto es todos los tres primeros criterios más la onda Q. A ver, la onda Q lo que me muestra es que ya el infarto se produjo, que ya hay una necrosis. La onda, los cambios de repolarización me pueden mostrar de que el paciente está cursando en ese momento con un infarto sin que haya, y si no ha aparecido la onda Q es porque todavía hay algún tejido viable ahí en esa zona. Entonces, ahorita les voy a mostrar que listo, que hay unos cambios muy importantes, que son los cambios, por ejemplo, de la elevación del ST, que son típicas de los infartos, incluso los clasificamos los infartos como con elevación del ST y sin elevación del ST, y eso nos da no solamente pronóstico, sino forma de manejo. Entonces nosotros en el electro tenemos que llegar y decir, y si vemos un ST aumentado supradesnivel, o sea, digamos que tiene más de 2 cuadritos por encima con respecto al PR, con probable alteración de la onda P en 2 o 3 derivaciones contiguas, ese paciente está infartado. Entonces, la isquemia es el paso anterior al infarto. Por lo tanto, lo primero que yo tengo, si tengo algunas situaciones especiales y puntuales, pues voy a hablar de isquemia, pero después, cuando ya se me presente la onda Q, ya debe ser de que definitivamente el paciente no solamente se infartó, sino que ya le aparecieron los signos de necrosis. Bueno, entonces volvamos a intervalos. Entonces los intervalos, dijimos, el intervalo PR lo tenemos que medir, porque el intervalo PR nos va a mostrar si hay bloqueos entre la transmisión del impulso eléctrico de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Son muy importantes. Los más frecuentes pues son los bloqueos atrioventriculares de primer grado, que eso es que tenemos un PR fijo, o sea, que se aumenta la distancia y ya tengo una distancia mayor entre en el segmento PR, que de aquí se los vuelvo a mostrar. Aquí tengo el P, R. Este segmentico, esta zonita que está aquí marcada, mírala, aquí está el PR, desde donde empezó la P hasta donde empezó la R. Este pedimento, si se aumenta si es mayor de 0.2, o sea, de un cuadro grande, desde donde empieza la P hasta donde empieza la R, si es mayor de ese tamaño, vamos a hablar, y es fijo, en todos se repite continuamente,
Entonces vamos a hablar de que hay un PR fijo mayor de 0.2 y no cambia, entonces tendríamos un bloqueo de primer grado. ¿Sí? Listo. Pero, pues, si no es fijo, sino que se comienza a cambiar de tamaño. Ya no es el mismo PR de, por decir algo, que nos dio 0.25. ¿Sí? Y continuo, sino que tengo un PR que en un momento estaba normal, tamaño normal, y comenzó a ir aumentando progresivamente. ¿Sí? El PR se prolonga en cada latido hasta que encontramos que que después de una P no hay complejo QRS. Ese se llama un bloqueo de segundo grado MOBIS 1. Y si encuentro que por cada contracción del ventrículo hay 2 o 3 contracciones auriculares, ¿sí? Entonces tengo un bloqueo de segundo grado MOBIS 2. O si encuentro que hay un ritmo auricular, o sea, miramos la distancia entre las P y es fija, y miramos la distancia entre las R y también es fija, pero no hay relación entre ellas, o sea que atrás de cada complejo QRS no hay una P. Entonces tendremos lo que se llama un bloqueo atrioventricular de tercer grado, en donde tanto las aurículas están latiendo solitas, están latiendo, y los ventrículos están haciéndolo en una forma independiente, o sea, no se está transmitiendo el impulso eléctrico de la aurícula al ventrículo, sino que hay un ritmo auricular y un ritmo ventricular. Bueno, ya ahorita les muestro los electrocardiogramas que corresponden a cada caso. Listo. Ahora, entonces los bloqueos pueden ser tanto a nivel del PR, a nivel del QRS o a nivel del QT. Y entonces el QRS nos va a mostrar, el QRS ya les dije que lo normal es que tenga entre 2 y 3 cuadritos pequeños de ancho. Si tiene más de 3 cuadritos de ancho, estamos pensando en que ese QRS nos está mostrando un bloqueo de rama, y ese bloqueo de rama, pues vamos a ubicarlo en dos formas. Un bloqueo de rama derecha, cuando tengo que hay un R pequeña SR, esto es simplemente una mella, una S mellada, ¿sí? En B1, B2 y una T invertida con una S ancha en B5, B6 o D1. No en todos, sino que ese es el criterio, puede estar el que desaparezca en la S ancha en B5 o B5, B6 o en B6, D1, por ejemplo. O tengo un bloqueo de rama izquierda si encuentro igualmente una RSR en B4, B5, B6 con T invertida y S ancha en D1, ABL y ABF. Ya ahorita les voy a mostrar las figuras. Listo. Y también puedo tener alteración a nivel del QT. Un QT normal es un QT que está entre 0,36 y 0,42, o sea, entre 9 cuadritos chiquiticos hasta casi 11. ¿Sí? Y un QT corregido, el QT corregido es el QT dividido entre la raíz cuadrada del RR
Esto lo que nos va a mostrar es alteraciones en el tiempo de polarización. Entonces, si yo tengo un QT corto, normalmente se está refiriendo a que hay una hipercalcemia o una intoxicación por digitalicos, y los digitalicos son los derivados de la digoxina que se utilizan para aumentar el automatismo cardíaco. Doctor, O, qué dígame, pena. ¿Podría repetir? Es que se le cortó hartísimo. este internet ha estado tan malo en estos últimos días que el QT es el segmento, es el espacio que hay entre el, entre el inicio de la Q hasta el final de la T. ¿Sí? O sea que de donde empieza el complejo QRS hasta donde ya se repolarizó, o sea que en QT corresponde tanto a la despolarización como a la repolarización del ventrículo. ¿Sí? Y que un valor normal del QT está entre 9 cuadritos pequeños hasta casi 11. Y que si se acorta es por hipercalcemia o por sobredosis, intoxicación por derivados de la digoxina. Y la digoxina se utiliza para aumentar la contractilidad muscular, la contractilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? Es un medicamento que se usa para eso. Ya creo que no sé si ya lo vieron con el doctor Murillo, pero si no, lo van a ver en estos días. Bueno, y se prolonga cuando también en algunos casos, aquí hay un error, en hipocalcemia, hipomagnesemia o cuando hay enfermedad coronaria. Bueno, entonces, ahora sí miremos algún caso concreto. Pues ve, aquí tengo un electrocardiograma, ¿sí? En donde podemos ver de entrada que si lo vamos a interpretar, vamos a tener que venir y mirar los parámetros como se los expliqué. Entonces, ¿qué sería lo primero? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de ese electrocardiograma que ustedes están viendo ahí? ¿Sí me escucharon? Sí, doctor, 75. Sí, sería como doctor. 75. Sí, señor, estamos de acuerdo. Mire, está básicamente regular. Entre dos complejos hay uno, dos, tres, cuatro cuadritos. Y mire, son regulares, vea, siempre cuatro cuadritos, cuatro cuadritos. Entonces 300 dividido 4 me da 75. Estamos de acuerdo. Listo. El ritmo. Sinusal, doctor. Listo. Es un ritmo sinusal. ¿Por qué razón? Porque cada complejo QRS va a seguir una onda P, pues la onda P va a seguir un complejo QRS y ninguna falta y está de 60 a 100. Exactamente, yo tengo un ritmo sinusal porque estoy listo. Cada complejo precedido de una onda P. Ahí se ve clara y normalmente eso lo deberíamos de mirar en la derivada larga, que es donde nos sirve para mirar la frecuencia cardíaca y el ritmo. ¿Listo? Entonces tengo eh, el eje. Sí, Camilo, es un eje normal. Tengo un D1, D2 y ABF con complejos QRS predominantemente positivos. ¿Listo? Seguimos con el
Entonces ya tengo ritmo, frecuencia cardíaca, ritmo, eje. ¿Listo? Entonces, siguiendo nuestro esquema, seguíamos que después del eje vamos a mirar el tamaño de las ondas para ver si hay hipertrofias. Listo. Tamaño de las ondas. La onda P, ¿cómo está? Menor de 2.5 por 2.5, o sea que tenemos una onda P de tamaño normal. O sea que no hay hipertrofia de las aurículas. Listo. El tamaño de las ondas del complejo QRS. ¿Hay hipertrofia ventricular derecha? ¿Sí? Que elige a la derecha, que la S no es mayor que la R en B5 o en B6. Vamos a mirar eso. ¿Listo? B5 y B6. Bueno, este Kelecto tiene una cosa adicional en donde no le pueden interpretar ahí eso, pero entonces vamos a pasarnos a otra cosa para que la interpretemos. Listo. Lo primero, observen, observen B1, B2, todos la cara de B1 a B6. Hay el cuarto complejo QRS que aparece. ¿Qué tiene de diferente? Sí, Camilo, tiene una onda T diferente que podría considerarse una onda T picuda, pero adicional tiene algo más. ¿Qué ven en el complejo? En el complejo QRS. Bueno, más que una depresión, es un complejo que tiene una morfología diferente a los otros. Si ustedes observan, los demás complejos son más angostos, ¿sí? Estamos en esa cara que estamos viendo y entonces los demás complejos son parecidos entre ellos. Pero el cuarto complejo, QRS, es un complejo más ancho, ¿sí? Es un complejo más ancho, es una onda diferente a esas. ¿Eso cómo se llama? Ensanchamiento del QRS. ¿Cómo? Hay un ensanchamiento de esa onda QRS, el complejo QRS. Sí, por eso. Pero mire, tengo unos complejos QRS que se están produciendo en el mismo sitio, y tengo ese que tiene una forma diferente. Ese es un complejo que no se produjo posterior a la onda P. Miren lo que pasó, miren lo que tienen ahí. Entonces eso se llama una extrasístole. ¿Sí? Esa onda que aparece ahí, diferente, más ancha, que no tiene relación, no es el mismo patrón.
esa es una extrasístole. Es el primer hallazgo que tienen que ver, que tenemos ahí en ese electrocardiograma. Segundo, ya habíamos dicho, estábamos hablando entonces de que habían unos signos a mirar que eran signos de isquemia o de infarto. Y habíamos dicho que uno de ellos era supradesnivel, ondas T invertidas, ondas T negativas, no hay. ¿Sí? Ondas T picudas, bueno, podría ser. Esta es una onda T grande, estas son ondas T grandes, pero más que eso lo que tenemos es, mire, cómo está el ST, el segmento ST con respecto al PR. Un supradesnivel del segmento ST. Exactamente, está por encima de él. ¿Y cuántos cuadritos? ¿Mm? En la mayoría, 2 o más, ¿cierto? Entonces tengo un supradesnivel y en cuántas derivadas consecutivas. En casi todas, ¿cierto? Mira, en B1 está elevado. B2 también, B3 está elevado. En B4 también está elevado. En B5 también está un poco elevado y en B6 pues casi vuelve al nivel, pero entonces en toda la cara lateral, en toda la cara anterolateral, que es lo que me muestra las derivadas precordiales, tengo un segmento ST elevado. ¿Sí? Y tengo una extrasístole ventricular. Es una extrasístole ventricular. Es única, ¿sí? Esa no, si eso apareciera sin esa elevación del ST, pues entonces yo diría que eso no tendría significancia. Pero como tengo una ST elevado en toda la cara anterolateral con una extrasístole ventricular, veamos lo que nos dice, esta interpretación. Lo primero, como les dijimos, tenemos un ritmo regular. Tenemos un ritmo regular con unas ondas P sinusales que están positivas en esto. Ya dijimos que hay ondas P en D2, D3, ABF. Bueno, sí es cierto que lo que me están mandando a decir aquí, que ya tienen clase de farmacología, entonces ustedes me dirán cuándo les voy a enviar, pues la idea sería más enviarles unos unos tres electrocardiogramas para que ustedes hagan la interpretación completa de acuerdo a esos parámetros y me los envíen por correo. ¿Les parece bien? Listo, entonces les voy a enviar eso, pues hoy entonces ya, lástima, no acabamos de, pues al menos vimos cuáles son los parámetros para revisar, pero entonces hagamos eso. Yo les envío 3 electrocardiogramas de 3 pacientes reales y ustedes me le hacen la interpretación y me lo envían por correo. ¿Listo? Y entonces, que estén muy bien y que les vaya bien en farmacología.